Muy bien. Entonces comienzo a grabar de nuevo. Ahora sí, a ver, como les estaba diciendo, hoy vamos a cambiar el tema, vamos a empezar con termodinámica. Eso significa que nos vamos a preguntar por qué es el calor, qué es la temperatura, qué se está midiendo y todo eso, ¿verdad? Entonces, lo primero sería poder entender cuál es la diferencia entre calor y temperatura. A ver, si yo les pregunto ahorita a ustedes que me digan qué es calor y qué es temperatura, ¿qué dicen? ¿Saben lo que es o qué saben al respecto? ¿Qué se imaginan? No se imaginan nada, nunca lo han escuchado. ¿Qué dicen? ¿Qué es calor? ¿Qué es temperatura? Una cosa mide la otra, una es la medición de la otra, son cosas separadas. La gente lo dice, pero ustedes nunca entienden cuando la gente lo dice. ¿Qué entienden? ¿Qué es calor? ¿Qué es temperatura? Bueno, por lo menos yo me acuerdo como que temperatura era la magnitud de calor o pérdida de calor que hay y pues el calor es, mm, no me acuerdo, pero creo que la temperatura era básicamente eso, como la magnitud. Ok. Que no tiene, o sea, que no está loco lo que se está planteando. En física hay muchas cantidades que son, una es el cambio a la otra. Por ejemplo, cuando vimos colisiones, impulso era el cambio en la cantidad de movimiento. La compañera nos plantea entonces que la temperatura es como que el cambio en el calor. Así fue lo que usted dijo, ¿cierto? ¿Lo entendí bien? Sí, Y se relacionan. Hay una relación directa entre temperatura, ¿verdad? Un cambio de temperatura se relaciona con que haya un flujo de calor. No con un cambio de calor, sino con un flujo de calor. Hay una relación ahí. Y está al revés, pero no importa. Cuando hay calor, cambia la temperatura. Esa es la relación que hay. Y es fácil verlo, ¿verdad? Cuando yo, por ejemplo, yo pongo agua a hervir y le pongo un termómetro, ¿verdad? Pongo la olla, pongo el agua, enciendo la cocina y le pongo un termómetro. ¿Verdad? Mientras el agua está ahí en la cocina, el termómetro empieza a subir, ¿verdad? Entonces, esta relación existe, es real, ¿verdad? Si hay calor, involucrado ahí, ¿verdad? Porque la cocina calienta, está generando calor, está transmitiendo calor. Si hay calor, la temperatura cambia, ¿verdad? La temperatura empieza a subir. Ahora, ¿alguna vez han hecho el experimento de poner, por el motivo que sea, no sé por qué lo habrían hecho, pero poner un termómetro en algo que está hirviendo? ¿Han tenido esa experiencia? Sí, no, tal vez. ¿Qué dicen? No, ok. Este, es interesante lo que sucede, ¿verdad? Normalmente, voy a graficarlo acá. Esto es la temperatura. Profe, Medimos. perdón, vieras que hoy sí no se ve nada, nada en la pizarra. Nada, No, nada. no, bueno, yo por lo menos no veo nada. Ok, por el pilot que estoy usando, supongo. Y también como estaba la cámara antes, tampoco se veía. Entonces ahora se ve un poquito más, pero igual el pilot está muy bajo. Ok. A ver si cambio el pilot, mejora esto. Y si no, es que sí hay como mucho brillo, ¿verdad? Sí. No tengo cómo cambiar eso. A ver si cambio un poco las luces, tal vez. La luz de ese otro lado y usando este otro. Ahora se ve mejor. Sí. Que eso es lo que teníamos, un cambio de temperatura se relaciona con el calor. Y yo le estaba diciendo que voy a graficar acá cuánto vale, qué es lo que indica el termómetro, eso es lo que voy a, a indicar acá. Lo que el termómetro dice
contra cuánto tiempo pasa. Por el reflejo también. ¿El reflejo se fue un poco o sigue igual mucho reflejo? No, profe, ya Bueno, sabemos. profe, sí, ya se ve mejor. Mejoró un poco, ok. Muy bien. Em, ok. No importa. Voy a graficar aquí cuánto es la temperatura contra cuánto tiempo pasa, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Tengo un termómetro metido en la olla y estoy calentando, ¿verdad? Estoy calentando el agua y entonces el termómetro empieza a... Bueno, lo podríamos ver. ¿Quieren que lo veamos o quieren que se los diga? Yo tengo termómetros y puedo calentar agua. ¿Qué prefieren? ¿Se los digo o lo vemos? Mejor verlo. ¿Lo Verlo, vemos? profe. Spanish. Denme un segundito para ir por agua y el termómetro. Ok, entonces. Eso es- Ok. Ahí verá mi silla, está hecho leña. Esto es un cosito para calentar agua. Ese es el termómetro. El termómetro funciona de la siguiente manera. Tiene ese palito metálico y aquí tiene una agujita, ¿la ven? La agujita ahorita está marcando 80. Esto está en Fahrenheit. ¿Sí? 80, eso está en Fahrenheit. Porque es un termómetro de cocina y bueno. ¿Ok? ¿Logran ver ahí? Sí. Perfecto. Eso tiene agua. Ahí está el agua. No sé si la logran ver moviéndose adentro. Yo lo voy a conectar y lo voy a poner a hervir. Y vamos a ver cómo rayos cambia el termómetro. A ver. Entonces, a ver si logro
Ahí se ve la aguja. Me dicen si se ve la aguja. Bueno, de verse la aguja, no. Ah, es que eso es lo que quiero que se vea. ¿Ahí se ve la aguja? No, Se ve un poquito. un poquito. Si le agrego luz, ¿será que se ve? A ver, probemos. Bueno, yo ir calentando esto porque va a durar mucho. No, no mucho, pero sí un poquillo. Me avisan si mejora la imagen. Ahí se ve mejor la aguja. O peor. Sí se nota, poco, pero se nota. Poco, pero se nota. Que sigue en 80. Baja un poquito a 80 porque el agua está un poco más fría. Pero bueno. Entonces ahí lo conecto. Y bueno, veamos qué es lo que pasa. Ahí está calentando. Este termómetro es muy divertido porque, bueno, a mí me gusta mucho. Funciona con un resorte. Adentro del termómetro hay un resorte. Eh, cuando el metal del resorte se calienta, el resorte gira, porque se expande, gira. Entonces al girar expandiéndose, la aguja se mueve. Cuando el resorte se enfría, el metal se contrae. Y al contraerse, la aguja se mueve. Ese es el mecanismo que usamos aquí para ver la temperatura. Ok. ¿Logran ver cómo va subiendo? Él había empezado por acá, como en 80. No sé si logran verlo bien. Si necesito cambiar eso. ¿Ahí se ve mejor? Sí, profe. Ok. Dejémoslo ahí a ver qué tal. Ok, llegó a 100. A ver a cuánto llega. Un segundo. Ok, ahí va subiendo, sigue subiendo, ya como por 110. Ok. El agua todavía no ha terminado de hervir, sigue calentándose. Ok, ahí ya va un poquito después de 120. No sé si logran ver que ya hay un poquito de vapor. Ya se ve ahí, bueno, yo logro ver, se los describo por lo menos. Va saliendo ahí el vapor del coso ese negro. Sí se nota, pero Sí, excelente. La flecha ya va por 140, va llegando casi a 140. Ujú. Un segundo más. Ahora, si pueden escuchar, ya está burbujeando un poco más. Todavía no está hirviendo, pero ahí va burbujeando, ¿no? Profe, ¿Dígame? yo estoy un poquito segura de que si sube un poquito la luz, digamos, como
que no le dé directamente a la cafetera, se va a ver mejor. ¿Cómo? Ah, la luz. Ajá, Así. no, digamos, la luz, a ver, Ahí. no, Que no le dé como directamente hacia el otro lado, hacia acá. ajá, otro poquito, ¿por qué Un no? poquito más. Sí, Ahí mejor. Ok. no, en realidad no, pero ¿Cómo? no, no importa. No, no, que no, no funcionó. No funcionó. Ahí se va a ir perdiendo cada vez más también en la flecha porque, por el vapor. Pero bueno, ya va por 170. Está de este otro lado. Comenzó acá. Ahí yo marqué el 80 y ahora va por acá. Llegó a 170 y algo. Ya el agua está prácticamente hirviendo. Va a llegar a 180 ahí. Lo vamos a dejar mientras hierve. A ver si sigue subiendo. Porque habíamos dicho, si yo le meto calor, la temperatura sube. ¿Cierto? Y eso fue lo que pasó. La temperatura empezó en 80, yo le empecé a meter calor, ya va por 180 y casi 90, 190 más o menos. Ya está empezando a hervir constantemente. Ahí sí se ve súper bien. Sí, excelente. Está llegando al 200, sigue subiendo, entonces sí, entre más calor le meto, pareciera que sigue subiendo, sigue subiendo. Ok, ya el agua está hirviendo, básicamente. Ok, ahí llegó a 200. El agua está hirviendo un montón. Y ahora sí, definitivamente está hirviendo. Llegó a 210. Ahora se me empañan los lentes a mí. Ok, y ya el agua está hirviendo. Llegó a 205, entre 200 y 210 más o menos, por ahí. A ver si sigue subiendo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Va a seguir subiendo o se queda ahí? Quizás un poco más. Tal vez un poquito. Yo creo que ya ahí llegó. Y ahí se va a quedar. Pero vámonos un ratito más, a ver si sigue subiendo, a ver qué. Ok, el agua sigue hirviendo, todavía no ha subido. Déjame un ratito más. Ahora, yo sé, porque la física lo dice, que no va a subir de ahí. Todo el agua que tiene eso, que es casi litro 700, más de litro y medio, por eso duró tanto hirviendo, toda esa agua se va a evaporar antes de que eso suba. Ahora, ¿quiere decir eso que yo no le estoy metiendo calor? Sí, sí le está metiendo calor. Sí le estoy metiendo calor, ¿verdad? Ujú. Ok, entonces no tiene que ver con el calor, la temperatura ahí quedó estancada. Entonces, sí hay una relación entre temperatura y calor, porque él comenzó en 80 y ahora está en 200, 205, 210 por ahí. Y sí, subió, la temperatura subió cuando yo le metí calor. Pero aquí pasó algo raro. Le sigo metiendo calor y la temperatura no sube. Sigue sin subir. Ahí ya se quedó. Creo que ya podemos dejar el experimento por acá. A ver cómo hago para no quemarme.
entonces, lo vimos en el experimento. ¿Qué sucedió? Empezó en 80, empezó a subir, a subir, a subir, a subir, subir, subir. Fue más o menos lento porque era mucha agua. Y cuando llegó como a 205, voy a ponerle como 208, pongámosle un número por ahí, más o menos. Cuando llegó como a 208, ahí se quedó. ¿Verdad? Eso fue lo que acabamos de ver. Entonces, sí, ¿existe una relación entre temperatura y calor? Sí. ¿Verdad? Yo incluso aquí podría, en vez de graficar el tiempo, aquí grafiqué tiempo porque conforme pasa el tiempo le voy metiendo calor. También lo puedo graficar como temperatura contra calor. Conforme le fui metiendo calor, ¿verdad? Al pasar el tiempo entraba más calor, más calor, más calor. La temperatura fue subiendo, subiendo, subiendo y llegó a un punto en donde se quedó. ¿Ok? Entonces, existe una relación de temperatura y calor, pero un cambio en la temperatura no necesariamente me indica calor. O sea, no, al revés. Calor no necesariamente me indica cambio de temperatura, entonces podemos quitar esta de acá. La relación es de este lado, solo así. Si la temperatura cambia es porque tengo calor. Ahora, yo puedo tener calor sin que la temperatura cambie, ¿verdad? Y que es lo que estamos viendo aquí, temperatura igual a temperatura, ¿verdad? No hay cambio. Igual tenemos calor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos midiendo? El calor es fácil verlo, y se lo digo una vez, no, eso lo vamos a ver ahorita y profundizar cómo calcularlo, cuánto calcular, lo veremos en la clase que viene, el jueves. Pero por hoy sí es importante tener claro qué es el calor. Esto es energía. Entonces, no sé si se acuerdan cuando vimos ¿cómo era esto? Trabajo y energía, que la energía era como la moneda con la que pago, ¿verdad? Y el trabajo es simplemente un mecanismo por el cual yo intercambio mi moneda, ¿verdad? Con las cosas. Entonces el trabajo solo me describe el mecanismo, pero lo que yo estoy pagando es energía, ¿cierto? Esa fue la analogía que les hice en ese momento. Aquí vuelve a aparecer la energía, solo que ahora energía en forma de calor. ¿Esa es una energía diferente? Sí, más o menos. Estrictamente hablando, no. ¿Por qué? Porque eso es energía que se transfiere. Eso no sé. Bueno. Pongámoslo diferente. Energía que se pasa. Vámonos así. Un poco más simple. Energía que se pasa. Y yo sé que aquí entonces usted podría estar pensando, pero eso no era el trabajo. El trabajo era la energía que yo paso a través de algún mecanismo. Yo pasaba la tarjeta de crédito, yo pasaba la tarjeta de débito, un cheque. ¿Cuál es la diferencia entonces entre calor y trabajo? Que aquí no hay mecanismo estricto, ¿verdad? Cuando uno calculaba trabajo, uno tenía que asociarlo con algo. Por ejemplo, el trabajo de una fuerza. Entonces yo empujo y entonces hay alguna fuerza que hace ese trabajo. Ahora, ¿cuál es la fuerza que transmite la energía que llamo calor? No sé. ¿Existe algún mecanismo? Tal vez. ¿Es el mismo mecanismo siempre? No. Entonces, es energía que se pasa y es simplemente energía que se pasa que yo lo puedo ver porque del otro lado se dio un cambio de temperatura o sucedió ciertas cosas que suceden cada vez que pasa este mecanismo. Vamos a ver la clase que viene de qué formas se pasa la energía por este mecanismo. Básicamente son choques a nivel muy molecular, pero a gran escala uno lo único que ve es que un cuerpo tenía energía y se lo pasó al otro, de alguna forma. ¿Cuál es el mecanismo? Lo veremos en la clase que viene. Por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que pasó ahí? Yo ahí tengo dentro del coso ese negro, hay un alambre metálico súper grueso. Yo le estoy pasando corriente y al pasar corriente el alambre se calienta,
Entonces el alambre tiene mucho calor, mucha energía, y el agua que está alrededor, como tiene menos energía, simplemente recibe ese calor. Y así funciona el calor. Entonces, simplemente el calor es cierta energía que se pasa, no tiene un mecanismo, bueno, el mecanismo lo veremos en la clase que viene, los mecanismos posibles. No es debido a una fuerza per se, es simplemente por una diferencia de energía, ¿verdad? Eso es como, usted va caminando por la calle y la plata a la gente simplemente porque usted ve que la gente tiene menos plata que usted y ya. Algo así es el calor. La cuestión, el calor es muy socialista en ese sentido. La plata de forma que todo el mundo tenga la misma cantidad, solo que hace el calor. Y cuando se pasa, cambia la temperatura, pero no siempre. Hay veces que yo paso y la temperatura no cambia. Entonces, ¿qué me marca la temperatura? Y aquí es donde sale entonces la ley cero. La ley cero de la termo. La termo es termodinámica, pero bueno, aquí no me cabe, entonces voy a poner solo termo. ¿Qué dice la ley cero? Lo voy a dibujar porque es más sencillo dibujarlo. Yo tengo dos objetos. Un objeto A, un sistema A y un sistema B. ¿Verdad? Y entonces yo vengo con un tercer sistema, un sistema C, y lo pongo acá. ¿Okay? Y permito que el sistema C, que apenas es que se ve, que está aquí, que el sistema C esté en contacto térmico, o sea, que pueda transferir calor, sea lo que sea, la forma de energía que sea, esa energía se pasa ahí entre C y A. ¿Okay? Y entonces, ellos pueden transferir calor entre sí. A y B no transfieren calor. Aquí hay alguna barrera. Hay aquí una especie de barrera, pongámoslo así, que no le permite que A y B pasen calor de un lado al otro. ¿Okay? Pero A y C sí pueden intercambiar calor. Entonces yo veo C y yo veo que C y A están ahí quietos. No veo que haya un intercambio de algo, ¿verdad? Pasa como esto, ¿verdad? Los dos, no hay un cambio en ninguno de los dos sistemas, ¿verdad? Aquí sí hubo un cambio, ¿verdad? Primero tenía el agua, que estaba quieta, tranquila, agua fría, y conforme le fue entrando calor, ¿verdad? Cuando conecté el aparato, el metal estaba más caliente que el agua, y entonces el agua sufrió un cambio. Yo primero la vi quieta y después estaba burbujeando, estaba hirviendo. Entonces hay un cambio visible en el agua cuando recibe calor. Las cosas se ven diferente cuando reciben calor, ¿verdad? Por ejemplo, su mano se quema. Por ejemplo, el metal del termómetro se expande y entonces la aguja se mueve. Entonces se ve diferente. Entonces yo pongo el sistema C y el sistema A y veo que no cambia nada. Entonces está igual. Ok, muy bien. Y ahora entonces vengo y agarro el sistema C y lo pongo aquí en contacto con el sistema B. Entonces ahí está mi sistema C. Y yo veo que tampoco pasa nada, ¿verdad? El sistema C se sigue viendo igual. El sistema B también. Ninguno de los dos cambia, los dos se ven igual. Bueno, el sistema A, cuando el sistema C estaba con el sistema A, se veían igual. Cuando el sistema C estaba con el sistema B, se ve igual. No veo ningún cambio. Entonces yo digo aquí, en este caso, C y A están en equilibrio térmico. En equilibrio. ¿Por qué sé que están en equilibrio? Porque cuando estaban juntos, nada cambió. ¿Verdad? Los dos se veían igual, ¿verdad? Supongamos que A era un vaso con agua y C era mi termómetro, ¿verdad? Y entonces la aguja del termómetro estaba en 80. Luego B es un vaso de leche. Yo agarro el termómetro, lo saco el vaso de agua, lo pongo en el vaso de leche y la aguja sigue en 80. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Que C y B están en equilibrio. ¿Verdad? Porque no hay ningún cambio visible. Yo los pongo en contacto y ellos
Así se queda. ¿Sí? Conclusión, ley cero. A y B también están en equilibrio. ¿Verdad? En equilibrio entre sí. O sea, si yo agarro el agua, lo pongo a la par de la leche, o lo mezclo todo en un solo envase, yo vería el cambio del agua mezclada con la leche, pero si yo logro vertirlas en un envase que no se mezclen, yo no vería cambio en el agua no empezaría a hervir, el agua no empezaría a congelarse, la leche no empieza a congelarse ni a hervir, ninguna de las dos cambia. Se siguen viendo igual, tal y como están. Ahora, no necesito juntarlas para saberlo, ya yo sé que esas dos están en equilibrio entre sí porque el sistema C estuvo en equilibrio con cada uno. Y esto es lo que dice la ley cero de la termodinámica, y tal vez les suene raro, pero esto es algo fundamental. Porque esto es lo que es la temperatura. C, el sistema C es lo que llamamos un termómetro. Es un sistema que es muy sensible a la temperatura. Valga lo que la temperatura sea, ¿verdad? Entonces, el sistema C, el termómetro, se ve muy diferente si la temperatura cambia un poco. Por ejemplo, el termómetro que estaba usando ahorita, que creo que se quedó por allá, la aguja cambia de lugar y eso es fácil de verlo, ¿verdad? Hay otros termómetros que lo que tienen es como un líquido, ¿verdad? Hay algunos que son rojos, hay otros que son como plateados, ¿verdad? Y entonces tienen un líquido aquí y el líquido sube por un tubito, ¿verdad? Y entonces según qué tan alto está el tubito, el líquido en el tubito, yo puedo decir cuál es la temperatura. Y entonces si el día está frío, el líquido baja, si el día está caliente, el líquido sube, ¿verdad? Entonces esos son sistemas CES, son sistemas que es fácil ver que cambió, que algo cambió ahí, ¿verdad? El agua no sirve, el agua es pésimo para eso, porque ver que el agua cambia cuesta mucho. Uno empieza a ver que empieza a hervir, pero las burbujas del inicio, ¿cómo sé si tienen burbujas? ¿O cuántas burbujas? ¿Cómo cuenta eso? Es un poco difícil con el agua. El agua no sirve para hacer un termómetro. Pero el metal sí, el metal de ese termómetro se expande. Y ahorita vamos a calcular eso. Entonces el metal se expande, la aguja se mueve. ¿Sí? O este termómetro tiene mercurio normalmente, entonces el mercurio al calentarse se expande, entonces se expande y sube por el tubito. ¿Sí? Y eso entonces me permite ver si este sistema está en algún estado, sea el que sea, diferente a este otro. Por lo tanto, yo logro ver la diferencia de los estados. ¿Sí? Entonces, ¿puedo borrar la pizarra? Ok, entonces yo puedo observar la diferencia entre los estados, ¿verdad? Cómo se ve el termómetro. Es evidente, por ejemplo, que si la aguja está hacia la derecha, en el termómetro voy a traerlo, sigue caliente, pero bueno, aquí está enfriando. Entonces, es evidente si la aguja cambia. Ahí se va enfriando, yo no sé si logran ver cómo se mueve la aguja rápidamente. Ya como por el 100, ahí va a ir un poquito más despacio. Pero es fácil ver eso. Entonces, la posición de la aguja es lo que yo llamo un estado. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a hacer con los termómetros. Entonces, ya que sabemos que la ley cero lo que me dice es, yo puedo decir fácilmente si dos sistemas tienen un estado equivalente, si llegan al equilibrio. Llegan al equilibrio cuando ya yo no veo cambios en su contacto, ¿verdad? Hay cosas que nunca van a llegar al equilibrio, pero bueno, eso no importa. Queremos ver ese equilibrio. Entonces, aquí es donde entran las escalas de temperatura. Ok, ¿cuáles son las escalas de temperatura? Está el Celsius, por ejemplo. Celsius.
¿Qué decía la escala Celsius? Bueno, Celsius es una escala divertida de usar. Un segundo. Ok. Celsius es una escala interesante de usar porque, bueno, no, Celsius no es lo interesante es Fahrenheit. Pero bueno, Celsius, no me acuerdo si aquí una S. Dame un segundo para buscar y darle el nombre correcto. Pero bueno, Celsius, ¿qué fue lo que hizo? Celsius fue un científico que se le ocurrió que lo más útil era tomar el agua como referencia. No para el termómetro, no para usarlo de termómetro, sino como referencia para lo que un estado es. Porque en el agua sí es fácil ver los diferentes estados, ¿verdad? Está el estado líquido y está el estado sólido, ¿verdad? Igual después llega al estado gaseoso. Y es muy fácil ver eso. Bueno, pensó Celsius. Entonces, ¿qué dijo Celsius? Celsius dijo, claro, voy a agarrar agua que tenga hielo. Entonces aquí tengo agua más hielo. Voy a agarrar mi termómetro y lo meto acá. ¿Okay? Ese es mi termómetro. Y entonces voy a ver dónde llega el agua con hielo y ahí marco y eso lo voy a llamar 0 grados Celsius. Perfecto. Luego dijo, ahora voy a agarrar agua hirviendo. ¿Okay? Agua hirviendo, entonces aquí está el agua y está ahí hirviendo. ¿Okay? Ahora voy a marcar aquí mi termómetro, ¿verdad? Lo voy a meter acá y voy a ver a dónde llega. Y a dónde llega, lo voy a llamar 100. ¿Ok? Y luego agarro el termómetro. Tenía la marca del 0, la marca del 100. Y eso lo divido en 100 pedacitos. Y listo. Eso es. Y ahí con un pedacito igual hacia abajo uno puede tener temperaturas negativas, con pedacitos iguales hacia arriba puede tener temperaturas más altas. ¿Cuál es el estado 100 Celsius? Un estado parecido al que tiene el agua cuando hierve. ¿Qué es el estado 0 grados Celsius? Es un estado que si el agua estuviese en ese estado, coexiste con el hielo, se empieza a congelar, y se derrite, y se congela, y se derrite, y ahí se queda. ¿Okay? Y eso es. ¿Qué significa entonces 100 Celsius? Nada. Significa que el agua puede hervir. Eso es todo. Pero bueno, esa es la escala que hizo Celsius. Ahora hagamos la escala de Fahrenheit, que fue la que usamos ahora. Tengo que usar este nombre, un segundo, porque esta gente tiene calor. Bueno, la H está antes de la R. Fahrenheit. Y Celsius, ¿se los escribí? Sí, es con S. Ok, entonces, ¿qué hizo Fahrenheit? Fahrenheit dijo, no, como que agua con hielo. Okay. Yo sé que si yo vengo a mi laboratorio pongo agua más hielo y le agrego sales de amonio. Recordemos, bueno, no sé si ustedes ya vieron química. Sales es simplemente algún tipo de compuesto inorgánico. Sales de amonio, y amonio es un tipo de compuesto específico, entonces sales son compuestos que tienen amonio. No me interesa aquí los compuestos específicos que él usó. La cuestión es que él sabía que cuando él hacía esta mezcla en particular, era más frío, ¿verdad? Se sentía, si usted mete el dedo acá, se siente frío.
Pero si usted mete el dedo en este otro, usted lo siente más frío. ¿Verdad? Entonces él dijo, voy a hacer lo más frío que yo conozco, que es esto, y ahí voy a meter el termómetro. ¿Sí? Y eso es 0. Porque eso es lo más, la marca que llega al termómetro es lo más frío que yo conozco. Entonces ahí tiene que comenzar. Es que Celsius lo hizo mal porque hay temperaturas abajo de ese 0. ¿Verdad? Eso fue lo que pensó Fahrenheit. Entonces yo lo voy a hacer bien, lo más frío, y ahí voy a empezar a contar. Y después dijo, claro, lo que ahora tengo que hacer es buscar otro punto de referencia. Y entonces vino, abrió la boca, bueno, aquí está la lengüilla, aquí están los dientillos, y dijo, voy a ponerme el termómetro en la boca, debajo de la lengua, y a donde llegue, va a ser 96. ¿Por qué 96? Es uno de los grandes misterios de la historia. Entonces después él llegó, agarró el termómetro con su marca de 0, su marca de 96, lo dividió en 8 pedazos y cada pedazo lo dividió en 12 para que era 96. Por eso 96, porque lo dividió en 8 y después en 12. ¿Por qué hizo 8 partes y después 12 de cada parte? Le roncó, literal. Así como a Celsius le roncó a dividirlo en 100, Fahrenheit dijo, claro, son 8 pedazos de 12 partes cada una, claro, 8 docenas, claro, eso, obvio, natural. Bueno, yo no sé ustedes, pero por qué no me parece natural. Yo creo que en la época la docena era como importante. El sistema inglés tiene docenas por todos lados, bueno, no, tiene docenas por ahí. Pero bueno, ni siquiera era inglés, era por ahí de polaco o algo así, por ahí. Y esas son las escalas. ¿Qué significan? ¿Qué significa la temperatura? ¿Qué significa un cambio de temperatura? Que se pasó calor. Que no estaban en equilibrio. Que uno de los dos sistemas tenía más energía que el otro. Y entonces le dio energía de forma de calor. Y por eso el otro tenía una temperatura y ahora tiene la otra. Eso es todo lo que significa. ¿Qué es el valor de la temperatura? Si yo les digo 50 grados Celsius, ustedes saben que eso es bastante caliente. Un café a 50 grados Celsius todavía está caliente, si uno se lo toma y uno dice, está a una buena temperatura. Un día a 30 grados Celsius es un día muy caliente. Pero igual, un día a 17 grados Celsius, aquí en Costa Rica nos congelamos porque no sabemos sentir frío. Un día de 0 grados Celsius está nevando probablemente, hay escarcha como mínimo en el ambiente, puede ser que amaneció con escarcha, la escarcha se va pasando. Y eso es, uno lo asocia con cosas que uno sabe que cuando, por ejemplo, la temperatura del día está como a esa temperatura, uno sabe que suceden ciertas cosas. Tal vez nosotros aquí no tenemos esa familiaridad con las 4 estaciones de decir, claro, a 0 grados Celsius puede que nieve. Tal vez no sé, creo que no neva. Necesita estar más abajo. Pero sí, eso es lo que significa. No hay algo. Esta es la única, bueno, no la única tal vez. Pero es una de esas cantidades físicas que por sí solas no miden mucho, ¿verdad? Un segundo uno sabe que, claro, es un tiempo, un metro es cierta distancia. Pero un grado Fahrenheit o un grado Celsius. Y el 0 no es el mismo. El 0 en Celsius es simplemente el agua congelándose. El agua congelándose en grados Fahrenheit son 32 grados Fahrenheit. 0 no significa lo mismo. Y no estoy midiendo algo específico. Estoy midiendo que el sistema está en algún estado. Que sea un estado energético tal que da ese valor, que cuando yo pongo el termómetro llega ahí. Eso es temperatura. ¿Parece absurdo? Sí, yo sé, es una de las cosas así como más decepcionantes. Tal vez la que es más importante es la de Kelvin.
Y por eso en el curso y a nivel científico uno usa Kelvin. En química, creo que la gente de odonto tiene que llevar química. No sé los otros, creo que no. En química todo es con Kelvin, se van a dar cuenta. Aquí vamos a ver cosas que usemos con Celsius y cosas que usemos con Kelvin. Fahrenheit no lo vamos a usar, siempre que usar Fahrenheit, páselo de una vez. Pero sí, en química se usa Kelvin. ¿Por qué? Porque lo que hizo Kelvin tiene más sentido que estas dos cosas. O por lo menos un sentido más fundamental de lo que la naturaleza es. Y lo que hizo Kelvin nos permite entender un poco mejor qué es qué es ese estado que estamos marcando aquí. ¿Ok? Voy a borrar esto. Pero para poder entender lo que hizo Kelvin hay que entender con qué trabajó Kelvin. Kelvin dijo, claro, si la temperatura, bueno, no creo que haya dicho eso, pero pensemos que dijo, claro, si la temperatura me marca un estado, necesito algún sistema que sea fácil de cuantificar su estado. ¿Ok? Entonces, ¿qué necesito yo para poder decir cuál es el estado? ¿Cuál es el estado de un sistema? ¿Qué se necesita? Bueno, necesito conocer cuáles son los parámetros que ese sistema usa y poder dar cuánto vale cada uno de esos parámetros. Si yo conozco todos los parámetros de un sistema, conozco cuánto valen todos los parámetros de un sistema, puedo decir cuál es el estado. Y ahí puedo empezar a hablar, esto es un estado, este es otro estado, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Digo, claro, voy a trabajar con gases. Y eso es lo primero que tenemos que ver, ¿qué es un gas? Y eso es muy complicado, entonces aquí ya no se ve, creo que no se ve bien. No sé qué fue lo que cambió. A ver si. Yo más lento si se ve mejor. Más o menos. ¿Qué es un gas? Bueno, no nos vamos a meter con todo lo que un gas puede ser, simplemente es un estado de la materia, obvio. Vamos a ver qué es un gas ideal. Y a partir de ahí empezamos a hacer ciencias. ¿Okay? Ahora sí, pero si es ideal, ¿existe en la realidad? Sí. Todo gas se comporta como gas ideal si está suficientemente diluido. O sea, si yo tengo un tanque con un gas y tengo una cantidad suficientemente pequeña de moléculas del gas dentro del tanque, o sea, el tanque está casi vacío, pero tiene moléculas, pero está casi vacío. Esas moléculas que están ahí adentro, que se comportan como un gas dentro de ese tanque, aunque son poquitas, se comportan como un gas ideal, para cualquier gas. Funciona mejor si son gases monoatómicos. ¿Qué significa eso? Bueno, recordemos que está el átomo, ¿verdad? Es el elemento químico, eso es el átomo. Luego, cuando yo tengo varios elementos químicos juntos, es una molécula. Hay ciertos gases que necesitan ir en pares. Por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno es H2. Necesita ir dos hidrógenos por ahí por la vida porque si no, no puede. O el oxígeno. El oxígeno es O2. Ocupa tener dos oxígenos por ahí porque si no, no puede. Si hay tres oxígenos o tres, eso es ozono, ¿verdad? Ahora, hay algunos que puedan ir solita el átomo por ahí sin compañía alguna. Sí, los monoatómicos. Por ejemplo, el helio, el argón, el neón. ¿Okay? Si se acuerdan algo de química del cole, ojalá, no tienen por qué acordarse. Se los enseño por acá. Estos de aquí, helio, argón, neón, son los que están en la última columna. Espero parar aquí, aquí está. Entonces aquí está la tabla periódica. No sé si la logran ver un poco mejor. En esta última columna de acá tenemos el helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Esos son gases nobles. Y esos gases nobles son gases nobles porque solo son gases. Y solo son gases por cuestiones químicas, ¿verdad? La estructura electrónica y otras cosas. La cuestión es que ellos andan solos por el mundo. Ellos son monoatómicos. Son los únicos que pueden ser monoatómicos por cuestiones químicas, de estructura electrónica y esas cosas, ¿verdad?
Entonces, ellos son los mejores para hacer gas ideal. El helio es el mejor del todo porque es el más chiquitito. Entre más chiquitito, más se parece a una bola, más fácil de manipular, más fácil tener poquitos, y el helio es muy común. Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos cosas como helio, nada más. Pero ahí eso es fácil de imaginar. Ya si son dos bolitas es un poco más difícil, ¿verdad? Si son dos hidrógenos, un poco más difícil que sea ideal, pero igual puede. Entonces, ¿gas ideal existe? Sí, sí existe. Sí lo puedo ver en el laboratorio, sí puedo medir esto. ¿Cuáles son entonces las variables que determinan por completo el gas? Son tres. La presión, que ya vimos que era presión con los fluidos. El gas es un fluido, tiene presión. El volumen, ocupo saber cuánto espacio ocupa. Y la temperatura. Si yo sé cuánto valen estas tres, listo, sé cuál es el estado. Entonces, básicamente, describir el estado de un gas, es decir, cuánto vale cada una de estas tres. Ahora, yo podría estar midiéndolas todas una por una en todo momento, pero eso sería un poco tedioso y complicado y no vale la pena. Por eso, entonces, hacemos modelos, como el modelo del gas ideal. ¿Y qué hace el modelo del gas ideal? Me relaciona estas tres variables. ¿Okay? Y eso me simplifica muchas cosas. Tener una relación me permite decir, bueno, si cambio esta aquí, ¿cómo cambian las otras dos? O si dejo esta aquí fijo, ¿cómo cambian las otras dos? Y eso es muy sencillo. Para el gas ideal es presión por volumen igual a nRT. ¿Okay? Y esa es la ecuación del gas ideal. Me dicen si no se ve. Ok, presión es presión. No, P es presión, V volumen, T temperatura. ¿Quién es N? N es cantidad de moles. ¿Ok? ¿Y quién es R? R es una constante. ¿Ok? ¿Cuál constante? Bueno, muy sencillo. R vale 8,314. ¿Okay? ¿En qué unidades? Presión en pascales, volumen en metros cúbicos, la temperatura usa kelvins, ¿verdad? Y bueno, tengo moles. Okay. Ahora eso. Entonces, eso es el valor de R, 8,314 en estas unidades. Si usted ya llevó química, qué sé yo, son de odonto y ya llevaron química, o no sé si la gente de Arqui lleva química, pero bueno, usted llevó química y se acuerda que había otro valor que era 0,02 o que tenía un 2, no me acuerdo, un 6, 0,2, algo así. Es porque los químicos, en vez de presión, yo les había dicho, usan atmósferas. En vez de metros cuadrados, usan litros o mililitros. Kelvin si los usan y moles también. Esa es la diferencia. Pero bueno, para nosotros que estamos en física y usamos pascales y metros cuadrados, 8,314. ¿Qué eso es R? ¿Y qué es N? N son moles. Si se acuerdan del inicio del curso, yo les dije que habían cantidades fundamentales, y estaba la masa, la longitud, el tiempo y la cantidad de materia. Moles es la cantidad de materia. ¿Sí? Un mol es cierta cantidad de materia en específico. ¿Sí? ¿Cuánta? Ya les digo el número exacto. Entonces, para eso está el número de Avogadro. Pero entonces decimos, ¿cuántos moles tengo? Va a ser el número de Avogadro. ¿Verdad? No. Al revés. La cantidad de moles, si yo lo divido entre el número de Avogadro,
No, al revés. La cantidad de moles, si yo lo multiplico por la cantidad de Avogadro, ahora sí, va a ser la cantidad de el número de moléculas que hay. Entonces, el número de Avogadro es el que me define qué se define por un mol, ¿verdad? Bueno, no es eso, en realidad es la cantidad de moléculas que hay en 12 gramos. Un mol es la cantidad de moléculas que hay en 12 gramos de carbono 12. ¿Okay? Pero bueno, el número de Avogadro me permite pasar de moles a moléculas. Ahora, si yo agarro los moles y los multiplico por el número de Avogadro, me va a decir cuántas moléculas, o sea, cuántas bolitas, por así decirlo, hay ahí. Entonces, básicamente, moles, cuando uno está hablando de moles, uno está viendo un grupo de bolitas, ¿verdad? Entonces, un mol es como una bolsa que tiene cierta cantidad de bolitas. ¿Cuántas? Bueno, para eso usamos el número de Avogadro. El número de Avogadro es 6,02. Lo voy a dejar ahí. Por 10 a la 23. Si no se ve, me avisan. Moléculas. O partículas, si les sirve verlo mejor así, por mol. Entonces, ¿cuántas partículas hay en un mol? 6 por 10 a la 23, ¿verdad? O sea, después de este 6 corro la coma 23 espacios. Es una cantidad estúpidamente grande. Eso es un mol. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasó con la masa? Bueno, la masa se relaciona con esto. Hay una cantidad que se llama masa molar. ¿Qué es la masa molar? La masa molar es cuánta masa tiene una molécula. No, perdón. Esa es la masa molecular. La masa molar es la masa que tiene, cuánta masa tiene un mol. Exacto, por eso es molar. Entonces, la masa molar, voy a ponerla con M mayúscula. Esto es masa molar. Entonces es cuánta masa hay en un mol. ¿Okay? Entonces yo puedo decir, ok, la masa va a ser la cantidad de moles multiplicada por la masa molar. ¿Okay? Entonces, pasar de moles a masa o entre mol, la diferencia entre moles y masa es qué tipo de moléculas tengo, ¿verdad? Y si tengo diferentes tipos de moléculas, ahí tengo que tomar en cuenta cuántas hay de cada tipo y eso. Entonces, en vez de pensar en masa, porque la masa puede que tenga diferentes tipos de moléculas, ¿verdad? Si usted va al nutricionista, se pesa, o va al gimnasio y se pesa, le dicen cuál es su masa, ¿verdad? ¿Qué sé yo? 80 kilos. Muy bien. Pero ustedes son 80 kilogramos de hueso, músculo, grasa, ¿verdad? Ahí va todo revuelto. Cuando yo hablo de moles, normalmente yo lo que estoy haciendo es decir, bueno, tengo solo este tipo de moléculas y punto. Por ejemplo, helio. Estoy trabajando con helio, moléculas de helio y nada más helio, ¿verdad? Entonces esa es la diferencia entre por qué usar moles en vez de masa, ¿okay? Que es lo que hemos estado usando. Que uno podría decir, bueno, y es una de las variables de estado. Sí, en el fondo sí, ¿verdad? Para poder decir cuál es el estado de una cosa, necesito saber qué es esa cosa, ¿verdad? Pero bueno, a través de los moles lo resolvemos. No voy a tomar moles como variable de estado porque siempre van a ser los mismos. Yo no voy a permitir que mi gas escape. Mi gas va a estar en un tanque y se queda en el tanque en todo momento. Entonces, esto va a ser otra constante. Por lo menos para nosotros. Y listo. ¿Ok? Entonces, para no borrar, voy a dar la vuelta a esto.
Y entonces, vean qué interesante, yo puedo despejar de la ley del gas ideal la presión, yo puedo poner la presión como si fuera una variable de la temperatura, si mando el volumen a dividir, ¿verdad? Ahora yo puedo pedir que todo esto sea constante. Y no es difícil, ¿verdad? ¿Por qué no es difícil? Bueno, porque yo lo que hago es meter mi gas en un tanque y listo. El tanque no cambia de tamaño, ¿verdad? Y mi tanque no tiene fisuras, entonces no pierde moles, ¿verdad? No se escapa el gas. El gas está en mi tanque, tiene ese volumen del tanque y listo. Ahí se quedó. Entonces, todo lo que voy a hacer está en ese tanque que no cambia volumen. Perfecto. Entonces, vean que esto tiene, matemáticamente hablando, la misma forma de mx más b. Ahora aquí el b es un 0, pero no importa. Tiene la misma forma. Y eso es algo muy interesante. Porque eso significa que cada vez que yo grafique presión contra temperatura, bueno, igual... No, lo grafiqué mal. Voy a graficar al revés. La misma idea, el gas, el gas está en un tanque, el volumen es constante, pero lo que voy a pasar a dividir el otro. Profe, disculpe. No sé si soy solo yo, pero es que como que ahí sí hay mucho reflejo y no se nota. Ahora sí no se nota. Okay. A ver si muevo un poco la pizarra, si lo hago un poco más acá. Ahí se ve bien. Casi no. Si corro la pizarra cambia. Ahí. No, profe, se ve casi igual. Si acerco la pantalla. Mejor un poco. O se ve igual. Ahí se ve un poco mejor. Sí. Un poco mejor. Si lo apuesto un poco más. Ahí. No. Sí, ahí se ve un poco mejor. Un poquito mejor. Ok. Tratemos de jugar con eso. Ok. Entonces, eso aquí sigue siendo una constante. Sigue siendo una línea recta, ¿verdad? Es la ecuación matemática de una recta. Esto es una variable, esto es una variable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo grafico temperatura contra presión, no sé si aquí se debe cambiar de página otra vez. Déjame este por aquí un rato. Si yo grafico temperatura contra presión, ¿verdad? Escojo helio, qué sé yo, y venía que sí, la temperatura bajando en mi gas. Conforme yo baja la presión, baja la temperatura, llego a un punto en donde el gas ya se convierte en líquido. ¿Okay? Entonces, la gráfica real aquí baja, ¿verdad? Ahí se queda. Pero bueno, a partir de ese punto, voy a dejarlo ahí. Luego, aquí es para otro gas, ¿verdad? Entonces, esto era helio, esto era argón, qué sé yo, esto fue xenón. Xenón, ¿verdad? Me arriesgué y entonces usé hidrógeno. Esto fue hidrógeno. Cada uno tiene una recta diferente, ¿verdad? Pero si yo uno todas esas rectas, resulta que, o coincidencia, todas llegan al mismo punto, ¿verdad? En el experimento no, en el experimento el gas se convierte en líquido antes de que la temperatura baje tanto. Pero si yo sigo todas las líneas rectas de todos los gases,
resulta que todas se juntan en un solo punto. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Kelvin? Ese punto, eso es el cero. Ese es el verdadero cero. Porque cuando yo le bajo la temperatura, todos los gases se comportan, todos los gases ideales se comportan igual, son una recta y siguen este comportamiento. La pendiente cambia de gas en gas porque este juego entre volumen y mol cambia de gas en gas. Para que sea ideal, tengo que cambiarlo. Entonces, por eso la pendiente es diferente. Pero todos llegan al mismo cero, ¿verdad? Todos, si yo hago una proyección de hacia dónde iban, todos iban hacia el mismo cero, hacia el mismo punto. Entonces ese punto es lo que voy a llamar el cero de temperatura, ese es el cero Kelvin. Y esto es lo que llamamos el cero absoluto. Y, spoiler, tercera ley, cero Kelvin no se puede. O no se consigue. Nada puede llegar al cero Kelvin. ¿Por qué? Por lo que sigue. ¿Qué fue entonces aquí lo que vimos con este comportamiento? Aquí empezó toda una teoría, entonces empezaron a decir, bueno, ¿qué pasa? Ok, tengo gases, tengo moléculas, ¿qué están haciendo las moléculas? ¿Qué pasa con las moléculas cuando se enfrían? ¿Y por qué se convierten en líquidos? ¿Por qué cambian de estado? ¿Qué están haciendo las moléculas? Esa era la pregunta, ¿verdad? Y de ahí surge toda una rama de la física que se llama física estadística, en donde todos sus grandes exponentes se suicidaron. Que es sumamente interesante, es pensar qué le está pasando a cada una de las moléculas, ¿verdad? Son tantas que en vez de verlas una por una, hacemos estadística. Decimos, en promedio, ¿qué les está pasando? ¿Qué hacen las moléculas? Bueno, las moléculas en el gas simplemente andan por ahí. ¿Ok? ¿Ok? Si andan por ahí las moléculas en el gas, quiere decir que tienen velocidad. Las moléculas tienen masa. Si tienen masa y tienen velocidad, ya vimos que tienen cantidad de movimiento, ¿verdad? Masa por velocidad, cantidad de movimiento. ¿Ok? Y entonces, esta gente siguió pensando, hasta que llegó a la conclusión de que, ¿cómo se llama esto? Por ejemplo, la presión del gas, ¿verdad? La presión que uno siente o que el gas experimenta al estar dentro del tanque es debido, ¿verdad? Presión era fuerza por área, entonces el tanque tiene un área por dentro y ¿quién ejerce fuerza? Bueno, la fuerza viene de la colisión. ¿Cuál colisión? De que las moléculas del gas, ¿verdad? Todas las bolitas de gas del átomo, ¿verdad? Todas las moléculas que hay ahí, que forman ese gas, están por ahí moviéndose. Y en su movimiento chocan contra la pared. Y al chocar contra la pared, cambian de dirección, ¿verdad? Rebotan. Vienen contra la pared, rebotan. Todas las moléculas chocan elásticamente, entonces todo bien. ¿Ok? Chocan contra la pared. Al chocar contra la pared sabemos que hay un impulso. Si hay un impulso, hay una fuerza. Si hay una fuerza en un área, hay una presión. Entonces, conclusión, la presión es el resultado de los choques de las moléculas con la pared. ¡Wow! Eso es presión. Eso que les estoy describiendo, eso es teoría cinética de gases. Es como el inicio de la física estadística. No es... Bueno, por ahí anda. Teoría cinética de gases. ¿Verdad? Y entonces tenemos esta cuestión. La presión se relaciona con temperatura por el gas ideal. Y esta teoría cinética de gases dice que la presión se relaciona con la velocidad, ¿verdad? Por velocidad por masa. Esto es cantidad de movimiento. Entonces, ¿verdad? Si hay un choque, hay una cantidad de movimiento. Si hay cantidad de movimiento, hay velocidad. Entonces,
La presión se relaciona con temperatura, la presión se relaciona con velocidad. Conclusión, la temperatura se relaciona con la velocidad. Entonces, ¿qué me mide la temperatura? ¿Qué fue lo que llegamos a darnos cuenta aquí? La temperatura me mide la velocidad de las partículas. Es una forma indirecta de medir la velocidad. La velocidad como tal, más o menos. La energía cinética, en realidad. Entonces, hay una relación directa entre cuál es la temperatura, ¿verdad?, que mide un sistema, con la energía cinética promedio que tienen las moléculas de ese sistema. ¿Por qué cuando yo estaba hirviendo el agua, la temperatura se quedó fija? Porque al estar hirviendo, por más que yo le metía calor, el promedio de la energía cinética entre las moléculas de agua que ya eran vapor y las moléculas de agua que seguían siendo agua líquida, en promedio siguen teniendo la misma energía cinética. Es hasta que todo el agua se convierta en vapor en que esa velocidad promedio ya deja de ser la misma, puede cambiar. Pero mientras exista el agua y el vapor de agua en este punto de ebullición, por más calor que yo le meta, la energía promedio se mantiene. Lo único que estoy haciendo es que esas moléculas que antes estaban ligadas como agua, ahora se liberan y son gas. Entonces tienen como una energía promedio parecida, ¿ok? Y mantienen esa energía cinética promedio. Ven que eso es un promedio, ni siquiera es la energía cinética. No quiero pensar en eso porque son demasiadas moléculas como para sumar la energía cinética de cada una. Hago un promedio, ¿ok? Eso es lo que me dice la teoría cinética de gases, y esto es lo que uno podría decir que mide la temperatura. Es una medición indirecta, porque ni siquiera es que estoy dando la energía, es una noción de más o menos cuánta energía, ¿verdad? Sé que si el agua está hirviendo tiene más energía que un cubito de hielo, nada más. O sea, las moléculas del agua hirviendo se mueven más que las moléculas en el cubo de hielo, eso es todo. Y eso es la temperatura, ¿okay? Lo vemos con teoría cinética de gases. Sí. La relación directa creo que la tengo acá. Ya un segundo, es que como les digo, la otra computadora se me apagó. Esperen un segundo. Ahí tenían los apuntes. Pero creo que en este libro viene la relación directa, para no mentirles, que no se me vaya ningún signo. No. Eso pasa por confiar en lo digital. Aquí está. Aquí está. Entonces, la teoría cinética de gases me dice que esta relación entre temperatura y velocidad directamente va a ser... Sí, entonces voy a ver esta. Que ¿verdad? Masa por velocidad, esta es velocidad cuadrática media. Es un tipo de velocidad estadística, ¿no? No. Velocidad promedio al cuadrado, pongámoslo así. Velocidad promedio al cuadrado entre 2 es lo mismo que 3 medios de alguna constante K, que se llama constante Boltzmann, o la temperatura. La constante K, ¿verdad? Esta K le voy a poner KB para que no se confunda. KB es la constante de Boltzmann. Déjenme ver el apellido para no ser más de datos.
Ese Boltzmann fue el primero que se puso a pensar, ¿qué pasa si yo pienso en las moléculas? Y entonces están las moléculas dando vueltas y chocan contra el pared. Por eso es que la constante ya el nombre de él. Pero... No, ¿dónde está el nombre escrito? Si lo voy a escribir mal, qué problema. ¿Y cuánto valía? Oh, creo que al final. ¿Un segundo? No lo trae. Bueno, creo que era Boltzmann. Si mal no me equivoco, así se escribe. Ok, ¿cuánto vale? No nos interesa en este. Aquí está. Sí, así se escribe. Básicamente es la constante de Boltzmann es agarrar la R de los gases y dividirla entre el número de Avogadro. Okay. Es eso. Okay. Para poder tener masa. Ok. Y esa es la teoría cinética de gases. ¿Dudas hasta acá? Eso se puso intenso muy rápido. De mi parte no, profe. Perfecto. Ok. Entonces, de la escala de Kelvin saltamos a teoría cinética de gases. Ahora volvamos a... Vimos varias cosas aquí importantes. Okay. Teoría del gas ideal. Se puede utilizar de esta manera siempre, ¿verdad? Uno siempre puede decir una de las tres es constante y despejo, ¿verdad? Y voy a darle un rato más a esto de la teoría de cinética de gases. No, teoría cinética de gases no. La teoría cinética de gases es esta ecuación de acá, nada más. Eso es todo lo que necesito que sepan de ello. Y que es eso, ¿verdad? Básicamente pensar, los gases se mueven, como tienen velocidad, desde esa velocidad tienen energía cinética, o sea, si la temperatura se relaciona con energía, es con energía cinética promedio de los gases. Sí. Ahora sí, regresando al gas ideal. Varias cosas importantes. La ecuación del gas ideal es sumamente útil. Se usa de varias formas. ¿Cuál es una forma? Una forma es que me den varias, estas, no sé, me den tres variables, v, n, t, y me piden la otra. Despejo, listo, ¿verdad? Pero yo creo que todos ustedes saben cómo usar. Otra forma de usarla es que me digan, en el punto 1, la presión 1 vale cierto valor y tiene una temperatura 1. En el punto 2, me dan cierta presión, ¿verdad? Y me dicen, ok, ¿cuánta sería la temperatura en ese punto 2? Okay. Aquí me tienen que decir varias cosas. Por ejemplo, me tienen que decir además que el volumen es constante. Así o sí me lo tienen que decir. Si se cumple esto, me dan presión y temperatura en un punto, me dan la presión en otro momento, me dicen que para todo ese proceso el volumen fue constante. Yo puedo decir, claro, voy a despejar esta ecuación en dos partes. Por un lado tengo las que cambian, presión y temperatura, entonces pongo presión, mando la temperatura dividir, y es igual a todas las que son constantes. ¿Qué son constantes? N, R y T, ¿verdad? N, R y V. ¿Ok? Entonces yo puedo decir, claro, si la presión 1 sobre la temperatura 1 me da NR sobre V. Si yo hago presión 2 sobre temperatura 2, también me tiene que dar NR sobre V, me tiene que dar lo mismo. ¿Cuánto es eso mismo? No sé, no me importa.
sé que me da lo mismo, entonces yo puedo decir, eso mismo fue lo que me dio con presión 1 y temperatura 1, ¿verdad? Y de aquí despejo, ¿cuál despejo? Bueno, la que me piden en este caso es temperatura 2. Paso a multiplicar, esto a dividir, esto a multiplicar, despejo. ¿Se entiende? ¿Se entiende el uso que les estoy tratando de explicar? Voy a decir rápido porque no sé cuánto tiempo me quede. Déjame ver cuánto tiempo me queda. Dice las 10:30. ¿Dudas con esto que estoy diciendo? No, profe. Ok. Entonces aquí este es un segundo uso y es muy útil. ¿Ok? Sirve si el volumen es constante, sirve si la presión es constante, sirve si la temperatura es constante, ¿verdad? Solamente necesito que al menos una sea constante. Sirve si ninguna es constante también, ¿verdad? Si el volumen tampoco es constante, y simplemente lo dejo acá, volumen 1. Y simplemente aquí ocupo volumen 2 y aquí volumen 1. ¿Verdad? Y ahí necesito que me den más datos. Necesito que me den el volumen 1 y el volumen 2. Pero bueno, sirve para cualquiera de esas. Esta estrategia es para cuando tengo dos puntos y estoy comparando. Eso era lo que quería comentar sobre la ley del gas ideal. Ok. Y ya por último queda entonces empezar a pensar sobre las propiedades térmicas de los materiales. ¿Okay? Yo les dije, bueno, es que cuando usted tiene un termómetro es algún material que varía fácilmente con la temperatura, ¿verdad? Si yo le agrego calor, es observable cómo cambia el termómetro. Pero hay algo en el termómetro que cambia. La cosa que más cambió fue la longitud. Las cosas se expanden y se contraen, y eso es algo muy común. Entonces, veamos ese fenómeno, la expansión térmica. Sucede siempre. La mayoría de los objetos, cuando los caliento, se estiran. Cuando los enfrío, se encogen. Hay un objeto que no, que todos ustedes conocen. ¿Ustedes saben cuál es el material que cuando yo lo enfrío se expande? El material más común que cuando yo enfrío se expande. Y yo sé que saben cuál es el material. Tal vez no saben qué hace eso, pero sí saben de qué les estoy hablando. ¿Algunas han dejado una birra en el congelador mucho tiempo? No, nunca. No, profe. Muy bien, significa una de dos, o no han estado desesperados por enfriar la birra, o conocen muy bien y saben que eso no se hace. Cualquier otro licor sí se puede, pero cerveza no. La cerveza tiene mucha agua, y el agua tiene una propiedad muy, muy importante, que si no existiese esa propiedad probablemente no habría vida en este planeta, y es que cuando el agua se congela, se expande. O sea, el agua ocupa más espacio congelada que como líquida, ¿verdad? Eso permite que el agua, los cubos de agua floten, ¿verdad? Los cubos de hielo floten, de manera que hay mar en el polo norte, ¿verdad? Debajo de todo ese hielo hay agua y eso permite la vida. Interesantísimo. Pero bueno, eso hace que la botella de la birra, ¿verdad? La cerveza, tiene un montón de carbohidratos. Por si están a dieta, no tomen cerveza. Pero aparte de todos esos carbohidratos, tiene un montón de agua. De todos los licores es como el que más agua tiene. Y la cantidad de agua que tiene
tan significativa que se expande. Si usted deja que la cerveza se congele, o sea, el agua que está en la cerveza se congele, va a ocupar más espacio y adivinen qué le pasa a la botella. ¿Qué pasa cuando el agua aumenta su tamaño en una botella que está cerrada a presión? ¿Qué? Se quiebra. O sea, lo triste no es que se le eche a perder la birra, no, lo triste es que usted después tiene que limpiar el congelador con cubitos de vidrio, porque la botella se explota. Entonces no lo hagan, por más desesperados que estén. Sí, la botella se quiebra, porque el agua se expande tanto que la quiebra, ¿verdad? No, ocupa más espacio del que la botella le puede ofrecer. Y, ¿verdad? Eso pasa con el vidrio porque el vidrio es rígido. A veces las botellas de plástico se ven un poco, no sé, hay gente que le gusta meter agua en botellas al congelador para que se congele y después tener el cubo de hielo y que se vaya derritiendo conforme pasa el día. Gente que usa eso para tomar agua fresca todo el día. Lo que hacen es más bien dejarle cierto espacio arriba en la botella, ¿verdad? Entonces de esa manera, cuando el agua se expande, va ocupando ese espacio arriba. Pero igual se podría quebrar si la botella es muy rígida. Y si usted no le deja espacio, eso es lo que pasa con la cerveza, no tiene espacio, está a presión. Pero bueno, el agua es el único que hace eso. O bueno, es el más común que hace eso. Habrán otros materiales loquísimos, rarísimos que hagan eso. Pero básicamente todos los materiales se expanden cuando se calientan y se contraen cuando se enfrían. Ahora, ¿alguna vez han pensado para la gente de arquitectura? No sé de los que se conectan si son más de arqui o más de odonto. Pero bueno, para la gente de arqui, ¿han pensado por qué se usa acero y concreto? Por muchos motivos. Pero hay un motivo térmico de por qué se usa acero y concreto, por qué no otro metal. ¿Verdad? Hay motivos estructurales para mezclar metales con el concreto. ¿Verdad? Ya verán. Y vimos deformaciones, ahí tal vez se les puede haber comentado un poquito más. Está el esfuerzo es, ¿se acuerdan? El esfuerzo era cómo yo le cambio la forma, ¿verdad? Cómo aplico la fuerza en un objeto para cambiar la forma. Entonces, hay esfuerzos de tensión, la tensión, cuando la fuerza lo que hace es jalar. Cuando la fuerza lo que hace es jalar ambos extremos, esa es la fuerza, jala ambos extremos, eso es un esfuerzo de tensión. Hay un esfuerzo de compresión, ¿verdad? Cuando yo tengo un material y más bien la fuerza lo empuja por ambos lados. Eso es compresión. No estoy seguro. Pero bueno, uno tiene que, en la estructura uno tiene que jugar con estas dos cosas. Según como uno va poniendo cosas, o jalan o empujan, ¿verdad? Y uno necesita jugar con eso para que la estructura se mantenga. Entonces, el concreto es bueno para la compresión, pero pésimo para la tensión, se resquebraja. El acero y todos los metales son muy buenos para la tensión, pero pésimos en compresión. Y entonces al mezclarlos, usted logra algo decente. ¿Okay? Y bastante bueno, muy bueno. Esos son uno de los motivos. Pero bueno, aparte de ese motivo, hay un motivo térmico. Y es que el acero y el concreto se expanden térmicamente muy parecido, casi igual. La forma en cómo se expanden son la misma. ¿Y cómo puedo medir eso? Bueno, tengo que medir cuánto se expande. Entonces pensemos en una varilla. Yo tengo una varilla. Eso es una varilla de cualquier metal. Supongamos que una varilla de acero. Y entonces yo mido cuánto es su largo. Esa varilla tiene un largo que voy a llamar L0. Ese es el largo de la varilla. Ahora yo lo caliento, ¿verdad? Entonces este L0 lo medí a una temperatura inicial.
Yo caliento la varilla, ¿verdad? Le meto aquí calor. Esto es calor. Le meto calor y entonces la varilla se expande. Voy a tratar de usar otro color. La varilla se expande. Entonces ahora tengo un largo final. Tengo un largo final que lo mido a la temperatura final. Me avisan si algo no se ve. ¿Ok? Aquí varios puntos importantes. Está esta partecita acá, que va a ser el cambio en la longitud, que va a ser la longitud final, ¿verdad? Menos la longitud inicial. ¿Okay? Eso es un punto. Por otro lado, tengo un cambio en temperatura, que va a ser la temperatura final, menos la temperatura inicial. ¿Verdad? Ya eso ustedes lo saben. Ahora yo quiero mezclar estos dos. Ver cuál es la relación en que la temperatura cambie y cómo cambia el largo del objeto. Eso es lo que yo necesito ver, ¿verdad? Yo necesito ver cuál es la relación aquí. Ahora, si lo veo por unidades, aquí tengo metros y aquí tengo, puedo usar Celsius. ¿Okay? Entonces hagamos una cosa, voy a multiplicar aquí por la longitud original. Entonces ahora tengo metros y Celsius. Perfecto. Y hagamos una cosa, voy a utilizar alguna constante, se va a llamar alfa, simplemente que tenga unidades 1 entre Celsius, ¿verdad? Para que cancele Celsius con Celsius y listo. Y esto es una igualdad. Entonces, si yo uso la longitud original, el cambio de temperatura, solo necesito alguna constante que me dé la proporcionalidad. Esa constante es lo que llamamos se me fue el nombre. Voy a buscar en el libro. Se llama la constante de expansión térmica, pero no es constante lo que usamos, no es coeficiente, me parece que es la palabra que se le usa. Denme un segundo para no mentirles. Este es el volumen 2. Un segundo para no mentirles con el nombre. Si es coeficiente, me parece que es coeficiente, pero sí, coeficiente. Esto se llama coeficiente de expansión térmica. Voy a llamarlo lineal. Okay. Este alfa. Ese es el coeficiente de expansión lineal. ¿De dónde salió? Simplemente yo necesitaba algún número que me ayudara ahí a regular las unidades, ¿verdad? Porque este Celsius que tenía el cambio de temperatura estorba. Listo. ¿Cuáles son las unidades del coeficiente de expansión? 1 sobre Celsius. Perfecto. O también puede ser 1 sobre kelvins. ¿Qué es lo que pasa? Que un cambio de temperatura en Celsius es lo mismo que un cambio de temperatura, tiene el mismo tamaño que el cambio de temperatura en Kelvin, ¿verdad? Si bien el 0 está en otro lugar, el tamaño de 1 grado Celsius es el mismo tamaño en grado Kelvin. ¿Okay? Entonces, el coeficiente de expansión lineal me permite relacionar cuánto cambia, ¿verdad? Cuánto es este pedacito que aumentó, según el aumento de temperatura que tuvo la varilla. ¿Okay? Ok. Y listo. Ahora, este es el lineal. ¿Qué significa eso? Significa que hay uno de superficie y otro de volumen. El de superficie básicamente
funciona de la siguiente manera. Ahora, si yo tengo aquí una superficie, básicamente hago lo mismo, simplemente que uso dos veces, vamos a hacerlo en rojo, se ve un poco mejor, dos veces el alfa, ¿verdad? Eso es lo que hago de coeficiente para el ajuste, uso el área inicial, uso el cambio de temperatura, y eso me va a dar el cambio en el área. ¿Okay? Eso sí tengo superficie. Si tengo volumen es lo mismo. ¿Verdad? Si tengo volumen, entonces, ¿verdad? Un cubo que calienta. Entonces en el cubo va a ser 3 veces el alfa por el volumen original por el cambio de temperatura. Eso me da el cambio de volumen. Esto para un sólido. ¿Sí? Recordemos que los fluidos, cualquier fluido, o sea, líquidos y gases, solo cambian de forma. La única deformación que tienen es por volumen. Entonces, solo el sólido tiene expansión lineal, solo los sólidos tienen expansión de superficie, porque solo un sólido es una superficie, ¿verdad? Un charquito de agua yo lo trato como un volumen de agua, no como una superficie. No puedo hacer una lámina delgada de agua, eso no tiene sentido. Sí puedo hacer una lámina delgada de plata, sí tiene sentido. Pero bueno, entonces, si es sólido, puedo usar 3 veces alfa. Si es básicamente aquí un fluido, entonces yo voy a tener un coeficiente de expansión volumétrica que voy a llamar beta, uso el volumen original, uso el delta de temperatura, y eso me va a dar el cambio en el volumen. Entonces, el volumen aquí lo separo entre sólidos, puedo usar 3 veces alfa. Para los fluidos, si pueden expandirse, ¿verdad? Todos los fluidos se expanden. Por ejemplo, el termómetro de mercurio que les decía al principio, el mercurio sube por el tubito. Ese subir por el tubito yo lo veo como un aumento de volumen. No lo calculo como un aumento de la longitud, no. Para los fluidos es volumen. Solo analizo volumen. ¿Okay? Entonces el fluido usa su propia constante, ¿verdad? Tiene una constante beta, que es lo mismo, es el coeficiente de expansión. Aquí me falta una N, de expansión. Pero para fluidos. ¿Dudas con esto? Profe. Perfecto. Okay. Y entonces, ¿qué es eso que yo les decía de que el concreto y el acero se expanden parecido? Bueno, resulta que uno puede calcular esto, es muy sencillo, ¿verdad? En el laboratorio usted lo que hace es mide la temperatura inicial, mide el largo inicial, lo calienta, mide el largo final, mide cuál es la temperatura a la que quedó y despeja acá, despeja el alfa. Ese despeje es súper sencillo. Entonces, calcular alfa en un laboratorio es muy sencillo. Entonces ya existen tablas con valores de alfa para un montón de cosas, ¿verdad? Con el coeficiente de expansión. Entonces, el coeficiente de expansión del acero resulta que vale lo mismo que el coeficiente de expansión del concreto. De hecho, si lo busco aquí en el libro que yo les paso el PDF también lo tienen. Si lo busco en el libro, el coeficiente de expansión para cada uno de esos materiales, si me dan un segundito. Aquí está. Aquí está. Pero eso no tiene concreto. En el libro que ustedes tienen sí lo tiene. A ver si este otro libro lo tiene. ¿Dónde puse el otro libro? Era como 2 puntos, por ahora aquí se tiene acero. 3.6 dice el acero este libro. A ver, este otro.
Aquí está. No, 3.6 no, estoy viendo. Ajá. 1.2 por 10 a la menos 5 es el acero. Aquí tengo el acero. Y en el otro libro me dice que el concreto es 1.2 por 10 a la menos 5. El concreto, es lo mismo. Entonces, eso es una ventaja. ¿Eso qué significa? Si yo no usara acero en una construcción, qué sé yo, yo digo, voy a hacer muy diferente. Quiero usar, qué sé yo, cobre, carísimo. Pero bueno, puedo usar cobre para mi construcción. No sirve. ¿Por qué? Porque el cobre se expande 1.7. Entonces, un día caliente, las varillas de cobre van a estar empujando el acero. Y después de con el paso del tiempo, uno va a tener huequitos o en grietas donde el cobre estuvo empujando al concreto. ¿Verdad? La varilla de cobre llegó ahí y empujó por ahí el concreto. Entonces, no sirve. O por ejemplo, yo digo, bueno, no, quiero un material que se expanda menos, entonces voy a trabajar a ver qué materiales tengo por acá que les puedo hablar. Qué sé yo, quiero hacer una casa con puros vidrios, ahora que eso está tan de moda, ¿verdad? Poner así paneles de vidrio y entonces los marquitos. Bueno, resulta que el vidrio tiene una expansión térmica, ¿verdad? Si es un vidrio ordinario, común y corriente, sabemos que hay diferentes tipos de vidrio, pero bueno, se le puso vidrio común y corriente, no pensé mucho al respecto. Tiene un coeficiente de 0.9 por 10 a la menos 5. Si usted a eso le pone un marco de aluminio, por ejemplo, nada más, y lo deja así súper tallado, en un día caliente el aluminio se va a expandir mucho más porque el aluminio tiene un coeficiente de 2.4. Entonces, como tiene un coeficiente más grande, el aluminio se expande más que el vidrio. Entonces, si usted no puso si el marco, la verdad, apenas era que agarraba ahí ¿cómo explicárselo, verdad? Lo que estoy imaginándome es lo siguiente. Ay, ¿cómo verlo? Así. Ese es el marco y aquí viene el vidrio, ¿verdad? Si el espacio que usted le dejó al vidrio es muy chiquitito, el marco se expande y el vidrio se zafa. Entonces, por eso es que los marcos de aluminio, no sé si los han visto, tienen un canal enorme. Son muy grandes, el vidrio entra mucho por eso. Porque si el marco se expande, tiene que seguir sosteniendo el vidrio. En un día caliente los vidrios están más flojos que un día frío. ¿Okay? Pero no, eso es expansión térmica. También por eso es que se usan las juntas de, ¿cómo es que se llama esto? Se les dice juntas de expansión térmica, creo. Si mal no me equivoco. Eso es un poco más de ingeniería civil, pero igual, que sepan un poco de esto no está mal. En los puentes, han visto que al final de los puentes hay como una cosa metálica que tiene así como dientes. ¿Las han visto? Como una placa metálica de este lado y otra placa metálica del otro. Juntas de unión se llama. Eso, ¿lo han visto? Y aquí viene el asfalto. No me han dado en puentes. Bueno, la próxima vez que haya un puente, fíjense. Pasa esto, ¿por qué? Porque el puente se expande, todas las estructuras se expanden con la temperatura. Entonces usted necesita que cuando el puente se expanda, no me presione el asfalto, porque si no empezaría a romperlo. Y esa no es la idea es que dure. Entonces usted tiene que dejarle aquí el espacio suficiente para que ese puente se expanda cuando está caliente y que cuando se contraiga no sea un hueco. Entonces para que no sea un hueco ahí libremente, se hace esta figurita así como en zigzag para que cuando hay mucho espacio entre ellas, la llanta no perciba tanto, no perciba un hueco como tal, sino que pueda pasar de aquí a acá. Una cuestión ahí geométrica. Eso se llama junta de unión. Eso es lo que se utiliza para poder solventar el hecho de que el puente, debido a la temperatura, se expande. Y eso fue lo que falló en la platina. No sé si ustedes se acuerdan que hace unos cuantos años, antes de Luis Guy, bueno, eso es una cuestión política, pero bueno,
El puente de la Platina se arregló ya hace 6 años casi. Qué duro. Antes de eso, el puente de la Platina, que ahora se llama Cierto González Flores, eh, el puente de la Platina, el que va en la carretera. ¿Saben cuál es el puente de la Platina? ¿Alguien no sabe cuál puente estoy hablando? Bueno, antes de que lo arreglaran, duró 7 años con un hueco ahí. Se llama la platina porque al hueco que estaba en medio puente, lo que hicieron fue ponerle una platina metálica, o sea, una placa de metal, la pusieron ahí, fue como, ya, se acabó. Y pasó así por 7 años. Fue un problema de expansión térmica, lo que hizo que el puente colapsara de esa parte, ¿verdad? Al final, las tensiones y compresiones en el puente hizo que ahí se fuera desboronando el material hasta que hizo un hueco, literal, y se cayó al río material, y entonces le pusieron la platina para tapar el hueco. Pero bueno, es un poco de cultura general. Todo es un problema de la expansión térmica, no le dieron mantenimiento. ¿Ok? Sí. ¿Qué más? Esa es la expansión térmica. Y antes de cerrar, como al principio se me apagó la otra computadora en donde tengo los apuntes, se me fue un pequeño detallito calculero que podemos ver rápido y con eso cerramos el curso. El curso no, la clase. Y es como cambio de unidades. El cambio de unidades para la temperatura es un poquillo más complejo que para las otras unidades. ¿Por qué? Porque las escalas de temperatura son muy arbitrarias. Y todas tienen un cero en un diferente lugar. Y el tamaño de lo que es un grado Celsius comparado con el tamaño de lo que es un grado Fahrenheit es distinto. El Kelvin y el Celsius tienen el mismo tamaño. Pero el Celsius y el Fahrenheit, o el Kelvin y el Fahrenheit no. Ellos tienen tamaños diferentes. El Fahrenheit más pequeño. Entonces, ¿cómo cambio de unidades? Es muy sencillo. Si yo tengo temperaturas en Celsius, ¿okay? Y quiero pasar a temperaturas en Kelvin, ¿okay? Yo lo único que tengo que hacer es a la temperatura Celsius sumarle 273,15. ¿Por qué? Bueno, ¿se acuerdan aquella grafiquita que yo les había hecho de temperatura contra presión y que todos los gráficos llegaban al mismo punto? Resulta que ese punto comparado con el 0 Celsius, eso estaba en menos 273,15. Entonces, cuando Celsius vale 0, Kelvin vale 273,15. Y así es como se hace el cambio de unidades. Si tengo Kelvin y quiero Celsius, paso esto al otro lado. ¿Ok? Ahora, es un poquillo más complicado, nada del otro mundo, si lo que yo tengo son Fahrenheit. ¿Por qué? Porque tengo que sopesar el hecho de que los Fahrenheit tienen un tamaño diferente. Entonces, si yo tengo Celsius y quiero llegar a los Fahrenheit, ¿verdad? Quiero cambiarlo por Fahrenheit. Lo primero que tengo que hacer es cambiar el tamaño a los Celsius. ¿Cómo le cambio el tamaño? Digo que lo multiplico por 9/5. ¿Ok? Y entonces luego, cuando el Celsius vale 0, el Fahrenheit tiene que valer 32. Entonces sumo aquí 32. ¿Ok? Y así es como paso de Celsius a Fahrenheit. Aquí sí es un poquillo más complicado si yo lo que tengo es Fahrenheit, ¿verdad? Si yo lo que tengo es Fahrenheit, si quiero pasar a Celsius, lo primero que tengo que hacer es despejar de aquí arriba. Entonces paso el 32 a restar. ¿Sí?
Y como yo quiero llegar a Celsius, tengo que despejar la fracción, entonces paso a multiplicarlo todo el 5 y a dividirlo todo el 9. ¿Ok? Sí, entonces sería la sustitución recíproca. ¿Dudas con estos cambios de unidades? No hay un cambio directo de Celsius, de Fahrenheit a Kelvin. Lo que uno hace es de Fahrenheit a Celsius, cuando lo tiene en Celsius, le suma 273. ¿Ok? ¿Dudas? No, mi parte, profe. Ok. Y entonces eso sería por la clase de hoy. ¿Estamos? Sí, profe, muchas Sí, gracias. profe, Perfecto, muchas profe. gracias. Gracias. Buen día, hasta luego. Qué un gusto. Buenos días.